tenemos edificios con unidades en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Dublín, Nueva York y Los Ángeles. Hay dos verticales muy distintas, la parte co-living, que se centra más en edificios y apartamentos en centro de ciudad, y la parte esta de flexible living, activos que se construyen a la periferia de las grandes ciudades, con unos precios más competitivos, totalmente nuevos, con muchos espacios compartidos. De miles de unidades. Pero ahora mismo estamos en 1.700 aproximadamente. El cliente solo paga a final de mes. Con este pago te entra en la habitación espacios compartidos que son coworking. También hay una parte muy importante que es la parte de comunidad. Generamos eventos bimensuales donde la gente se puede conocer entre sí. Google ha sido el canal principal de performance. Santo grial. Entiendo que hay leads de preventa y luego leads de venta. ¿Qué se hace con ese lead? Cómo lo estamos enfocando es la parte más inicial, tenerla lo más automatizada posible, sobre todo para descargar al equipo de ventas. Una vez este lead se acerca más a ser cliente, cada proceso es más manual y más único para usuario. Vamos a números, va. El coste por lead es entre 10 y 15 euros. Coste por opportunity está en torno a los 100, 150. Y el coste por customer sí que ya sube más entre los 350 y los 500. Es un proyecto súper eficiente a nivel digital. Sí. El CAC te sale de coña. Estamos hablando de ROAS superiores a 10 y aún con gran oportunidad de seguir optimizando. Además, se unen muchas cosas, ¿no? Aquí, buen producto y también que el mercado va a favor, porque al final no hay oferta, hacéis cosas de calidad con una necesidad real, porque el mercado está cambiando. Hay necesidad de ir a vivir en cierta ciudad, la oferta es la que es, entonces solo haciendo las cosas bien ganas mucho. A nivel de inteligencia artificial, ¿hacia dónde va el real estate? ¿Qué cosas tienes en mente para el proyecto? Bienvenidos de nuevo a Optimo Talks. Hoy tengo el placer de tener a Gerard Carpinell, Digital Marketing Manager de Nut Living. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de contar el proyecto, también en todo lo que estamos trabajando. Y nada, y de pasar un buen rato. Como arrancamos siempre, cuéntame un poco tu background profesional, vale. Si quieres comentar algo de personal también, y luego ya saltamos a Nut Living. Vengo de un background bastante económico, carrera de Business Administration con súper especializado más en la parte de Global Management y finanzas. Y sí que después de carrera me especializo más en la parte de Digital Marketing. Y ya llevo más de 6 años en este sector, tanto en la parte de paid como en la parte de web, como en la parte de CRM, que son partes de las verticales más importantes de este ecosistema. Muy bien. Esto KPMG, ¿no? Eres el pack A de KPMG. Sí, entre acabar la carrera y el máster aún no tenía claro muy bien las posiciones que quería tomar. Sí que la parte analítica es una de las que más me apasiona. Entonces, sí que entré primero en KPMG más en parte financiera, pero vi que, al ser una parte bastante más interna de la compañía y tampoco estar muy expuesto al cliente final, me acabé dando cuenta que quería traspasar a una parte más general, más de ventas, pero que también tuviera... esa parte analítica, ¿no? Sí, yo creo que es un mix, el growth, ¿no? Entre generar negocio, pero también analizar lo que estás haciendo para ir iterando. Y por eso me metí de lleno allí. En Capto, Veritas... Sí. Cuéntanos un poco. ¿Ahí era full experiencia analítica o growth? Cuéntanos un poco qué hacías allí. 2 empresas conocidas, pero muy distintas a nivel estructural. Veritas, como ya podéis saber, empresa más tradicional, muy de lleno en la parte offline, en tiendas. Yo estaba más en la parte digital, lanzando la tienda online. Esto hará 4 años más o menos de ahora, que había, era una parte bastante importante para lanzar. Post-COVID, ¿no? Sí. 2021, ¿no? Exacto. Post-COVID, al final, todas las inversiones para hacer tiendas son muy elevadas y teniendo el conocimiento del cliente, teniendo almacén y teniendo ya todos los contactos con proveedores, pues al final se lanza de cabeza al mundo digital. Unir las piezas, ¿no? Sí. Pero claro, sin ningún conocimiento. Allí es donde vengo yo, intentando entender también un poco las necesidades de la compañía y construyendo, una tienda, pero sí que de forma muy... Me sale en inglés la palabra, pero profitable, maximizando ingresos. Rentable. Sí, rentable. Cosa muy distinta en Capto. Es startup, también, compañía que ha levantado dinero y que al final ellos se centraban mucho más en escalar muy rápido.
Entonces, justo cuando vino el cambio de estas dos compañías, fue un poco complicado porque al final las estrategias que estaba dando en Veritas tenían que ser muy distintas en Incapto, que al final era invertir mucho más dinero, no centrarse tanto en rentabilidad, sino más en el coste de adquisición, en el lifetime value. Entonces, bueno, fue bastante interesante ver las dos vertientes para entender un poco. Café, gran consumo, alimentación y luego ladrillo, ¿no? Sí, Node exacto. Living. Cuéntanos un poco qué es Node Living y cuál es la propuesta de valor. Node Living es compañía que se dedica al sector de Build to Rent. Tenemos edificios con unidades. Como unidad puede ser tanto un piso como una habitación en distintas ciudades del mundo. La parte más antigua de Node Living eran edificios que podrían ser tanto apartamentos compartidos como apartamentos privados. ¿Vale? Este sería el sector más enfocado a la parte temporal, es decir, entre 3 y 11 meses son los alquileres. Y a nivel de ciudades estamos tanto en Barcelona como en Madrid, aquí en España, y fuera de España tenemos en Londres, en Dublín, Nueva York y Los Ángeles, que, bueno, a nivel de ubicaciones está muy bien, pero sí que el negocio principal está en Madrid, que es donde tenemos el máximo número de unidades. Vale. ¿Qué tenéis? ¿En Madrid ahora vais a lanzar un proyecto grande? ¿No? Sí, ¿No me equivoco? En Madrid lanzamos Carabanchel, que es un edificio de más de 1.000 unidades y es del sector de Flexible Living, que está bastante en auge en España. Y 1.000 unidades, ¿eh? Sí. Se dice rápido. 1.000 unidades que, bueno, son unidades completamente amuebladas. El cliente solo paga una factura, un pago a final de mes. Y con este pago te entra la habitación, como he dicho, amueblada, espacios compartidos que son coworking, piscina, gimnasio. También hay una parte muy importante que es donde la gente está más contenta, que es la parte de comunidad. Es decir, generamos eventos bimensuales donde la gente se puede conocer entre sí y muchas veces se crean sinergias que al final se generan conexiones más para toda la vida. Y bueno, ya al final es un concepto muy nuevo dentro de España, pero que está cogiendo bastante importancia y la gente lo está aceptando bastante bien. ¿Cuál es el target de esta tipología de vivienda? Entiendo que hay profesionales. ¿Qué tipo de target es? ¿A nivel de edad y de intereses? Sí, el target es un mix entre internacional y nacional ahora mismo para justamente este tipo de negocio. Sí que hay una parte mucho de trabajadores digitales y freelance y digital nomads. Les encaja mucho este producto porque tienen un coworking dentro de, muy cerca de su vivienda porque está justo en la planta inferior. El gimnasio, espacios compartidos, entonces no tienen prácticamente que salir del edificio, pero también para jóvenes profesionales, para trabajadores híbridos que tienen que ir temporalmente a la oficina también les encaja bastante, para personas que tienen que, por su situación personal, tienen que vivir solos, pues también les encaja muy bien este tipo de producto. Y también estudiantes, tanto de grado como de máster, sobre todo más estudiantes que se tienen que trasladar a la ciudad, pues también es un producto que les va bastante bien. ¿La duración media de las estancias cuál suele ser? Porque aquí al final asociamos mucho el co-living, flex living con estudiantes, ¿no? Para mí el concepto, el journey era residencia, ¿no? de estudiantes, luego salto a piso compartido a un co-living o flex living que para mí es más premium y tienes más servicios, etc. Pero ahora vemos que no. También puede ser, ¿no? Gente jubilada, soltera o directivos que van saltando de un headquarter a otro y necesitan este tipo de... Sí, al final la estancia media es en torno a 9 meses, ¿vale? Aproximadamente. Hay quienes alquilan por 11, que sería el máximo. Hay quienes están más, si miramos más estudiantes, pues están más en torno a 5 o 6 meses, que sería la duración de un semestre. Pero sí, como medio más o menos estamos en torno a los 9 ahora mismo. A nivel de gestión, para hacernos un poco de idea de magnitud, de cara a este año o el que viene... ¿Qué número de camas? No sé si decís camas o qué número de habitaciones. Unidades. ¿Vale? ¿A nivel de expansión dices o de...? Lo que tenéis actualmente y un poco el objetivo a corto y medio plazo.
Yo, bueno, cada año sí que más o menos la intención es ir subiendo un 25%. Sí que, bueno, esto no lo he comentado, pero hay 2 verticales muy distintas, que es la parte más co-living, que se centra más en edificios y apartamentos en centro de ciudad, que es donde Node ahora mismo tiene más experiencia y más trabajo hecho. Pero claro, son unidades más reducidas de número, porque, bueno, al final las ciudades hay las limitaciones que tienen. Y son unos precios más elevados, que al final es para un target con más poder adquisitivo. Y la parte esta de Flexible Living son activos que se construyen a la periferia de las grandes ciudades, con unos precios más competitivos, totalmente nuevos, con muchos espacios compartidos, que al final ahora mismo estamos explotando el que nos ha funcionado siempre, que es el co-living, pero también creciendo en el otro. Entonces, la parte de co-living sí que la idea es ir subiendo pues este 25% más o menos. Y la parte de flexible sí que es más desconocida porque depende un poco pues también de los deals que se hacen con fondos y con inversores privados. Bueno, en cualquier caso hablamos de miles de unidades, ¿no? Sí, correcto. Sí, al final yo en Node me incorporo a mediados de 2023 y con 400 unidades aproximadamente. Subimos este número a más de 2.500. También se produjeron unas ventas que lo bajaron, pero ahora mismo estamos en 1.700 aproximadamente. No pasada. Sí. Vale, vamos a la parte de go-to-market, venga. Perfecto. A ver si podemos profundizar un poco para que entendamos todos cuál es esa estrategia. Partiríamos de la parte de como más de marca, ¿no? De reconocimiento que hace una compañía como la vuestra en esa fase. Claro, esta es una parte que está siendo complicada porque la gente no conoce la marca aún, no conoce el nombre. Si tú le dices Node, aún no saben muy bien lo que es. Entonces es un mix entre generar awareness, sobre todo cerca de donde están los edificios, pero también a nivel global, porque sí que es verdad que hay gran parte del público pues viene de fuera de las ciudades. Entonces aquí hay una parte importante pues de hablar del proyecto, tanto a nivel, como he dicho, a nivel local. PR, ¿no? Sí, hay bastantes notas de prensa. Se trabajan también los podcasts, que también ayuda bastante. Puro performance, ¿no? Vamos a ello. Exacto. Es lo que nos gusta. Sí. Vale, a nivel de performance, ¿no? De generación de leads, entiendo que es un negocio de lead generation, ¿no? Sí, en cualquier caso. Correcto. Vale, ¿qué hacéis en esa primera fase? Mira, aquí hubo una parte bastante importante que fue la generación de una nueva web. Desde que yo entro en la compañía pasamos por primero generar una web nueva, que al final para mí siempre es la base de cualquier negocio, que es donde vamos a enviar el tráfico de los distintos canales. Y un año más tarde volvemos a hacer otra nueva web, que justo la lanzamos ahora un mes, sobre todo para facilitar la escalabilidad. A mí me interesa mucho darle mucha importancia a la captación de tráfico y nos centramos mucho en la parte más long tail, porque al final, si intentamos posicionar por apartamentos Madrid, estamos compitiendo con grandes players idealistas. Hay que trabajarlo, pero es otra fase. Sí, la tenemos creada para más adelante, cuando la gente nos conozca más, pero sí que es importante la parte más de nicho, pues apartamentos larga estancia en Madrid, apartamentos por meses en Madrid, que, haciendo un trabajo tanto de keywords como de intenciones de búsqueda, sí que nos ayuda bastante a encontrar este tráfico. Después, en base a esto, que para mí es la base, sí que empezamos a ponerle la parte de paid, que también es un canal bastante importante en la compañía. Sí que aquí mezclamos bastante la parte de Google con la de Meta. Vale. Y también, justo hemos lanzado TikTok y LinkedIn, pero siempre Google ha sido el canal principal de performance. El santo grial, ¿no? Sí. El mobiliario lo suele ser bastante. Entremos ya en la tipología de campañas, ¿no? O sea, tengo un producto digital bien hecho, que doy fe. Si quieres decir la web para que la gente la pueda visitar. Sí, al final la web es node-living.com. Yo me he estado mirando un ratillo ahora contigo y la verdad es que está muy chula. Sí. Tenemos producto digital optimizado, ¿no? Podemos empezar a meter tráfico, tanto orgánico como de pago. ¿Qué tipología de campañas se hacen y qué se busca?
Al final las campañas es sobre todo para gente ya interesada en venir a vivir en Madrid. También hay ciertas campañas que es más para gente que en el medio plazo sí que se quiere traspasar, pero casi toda la parte de paid es más enfocada al momento concreto de alguien que está buscando ahora mismo irse. En Google sí que combinamos bastante la parte de Search con la parte de Performance Max, que al final yo Performance Max al inicio era un poco escéptico, como todo el mundo, correcto. Pero luego te das cuenta que no lo hacen tan mal estos de Google. Pero al final tenemos que tener en cuenta que Google tiene sus ingenieros que están generando un algoritmo bastante importante, entonces es generar los mejores assets posibles, las mejores imágenes, optimizar los sidelinks y después pasarle el peso a Google para que haga lo suyo. Entonces esto nos está funcionando bastante, pero también combinándolo con la parte de Search, que al final, teniendo en cuenta pues los clientes que nos están entrando, pues ya podemos acotar muy bien en este tipo de targets. Vale. Y a nivel de SEO, dejando la parte, luego pasamos al lead, eso sería a nivel de performance puro, y a nivel de SEO más orgánico también lo trabajáis, ¿no? Sí, ¿entiendo? correcto. Como has dicho, más long tail y luego iréis abriendo a... Sí, a nivel de SEO es... realmente la parte positiva es que a nivel inmobiliario real estate no me estoy encontrando la competitividad que me encontraba pues más en el sector retail. Entonces sí que sin meter mucho peso en el trabajo, pues podemos posicionar bastante rápido por la parte más long tail. Uno de los motivos que creamos la web nueva también era para eso, para poder generar landings a una velocidad mucho más alta que lo que teníamos antes. Es un WordPress, ¿no? Si no me equivoco, con un tema propio, ¿no? Sí, claro, la primera web que hicimos era WordPress con un template. Con un tema, ¿no? Aquí lo que pasaba es que el tema al final era muy limitado y solo que quisieses poner algo algo especial de tu marca, pues ya era muy complicado desarrollar encima. Y la parte 2 sí que sigue siendo en WordPress, pero sí que es hecho a medida. Claro. Sí. Un tema desde cero. Sí. Vale. Lead, ¿no? Sí. Segundo objetivo. Generamos un lead. ¿Hay algún tipo de cualificación o cómo se trabaja? Entiendo que hay leads de preventa y luego leads de venta. ¿Qué se hace con ese lead? Claro, el lead nosotros trabajamos con HubSpot, que es el CRM principal nuestro, y lo tenemos conectado en la web. En la web ahora mismo, en el futuro sí que se podrá, pero ahora mismo tú no puedes empezar y pagar al momento porque sí que el proceso de... admisión, ¿no? Sí, el proceso de admisión sí que tienes que cumplir ciertos parámetros, pero sí que en este primer step ya pedimos un poco la unidad en la que estás interesado, también el sector en el que estás trabajando y la franja de edad para tener detectado el buyer persona. Que en base a eso, ya con los meses que llevamos adquiriendo leads, ya sabemos quién tendrá más posibilidad de convertir o menos. Hablábamos del tema de WhatsApp, ¿no? Sí. Antes, que aquí nosotros sí que tenemos mucha experiencia en inmobiliario también y le hemos aplicado muchísimo, que al final será un game changer porque la parte de tratar el lead de inmediato, o sea, WhatsApp te da varias cosas. Una es la inmediatez, ¿no? Que el mail no te la da porque sí que hay un delay. Lo otro es la entregabilidad, porque sí que aunque usemos HubSpot o herramientas de email marketing, hay temas de spam y entregabilidad que no estás seguro, ¿no? Que el usuario lo reciba. En el WhatsApp te lo comes, ¿no? Para bien y para mal, sí que puedes aceptar o no aceptar. Y también se puede hacer un nurturing como súper potente, ¿no? Y lo que estamos viendo que en el inmobiliario el WhatsApp este año lo va a romper. Y hace tiempo que lo estamos implementando, pero yo creo que también tenéis un muy buen proyecto para trabajar esa parte. Al final, como lo estamos enfocando es la parte más inicial, tenerla lo más automatizada posible, sobre todo para descargar al equipo de ventas de no tener que contactar a miles de leads. Y sí que es verdad que una vez este lead se acerca más a ser cliente, cada proceso es más manual y más único para usuario. Claro. Entonces ya al equipo de ventas le pasamos un lead que ya lo llaman sabiendo... Hipercualificado, ¿no? Lo llaman sabiendo lo que quiere, cuándo lo quiere y teniendo más información sobre lo que necesita. Vamos a números, va. Sí. A nivel de leads, ¿no? Yo entiendo que por la inversión que hacéis generáis miles. Sí.
Sí, a nivel de leads... Aprox. Sí, más o menos... Bueno, más que el volumen, voy a decir las métricas, pero sí que estamos generando en torno a... El coste por lead es entre 10 y 15 euros aproximadamente. Y sí que una vez se va acercando más... nosotros lo separamos entre lead, entre opportunity, que son clientes que reciben ya una propuesta formal, y customers, que serían ya gente que hace la reserva y entra a vivir. Esto es como un funnel. Coste por lead es bajito, coste por opportunity es más medio, está en torno a los 100, 150, y el coste por customer sí que ya sube más entre los 350 y los 500. Es un proyecto súper eficiente a nivel, ¿no?, digital. Sí. Nosotros lo hemos visto y a veces a las marcas les cuesta, ¿no?, de real estate, sobre todo porque el ladrillo viene del off, ¿no?, aquí en España, aunque nosotros tenemos muchos clientes y llevamos tiempo trabajando, pero al principio es un poco incrédulo, ¿no? Ya sea el fondo, el gestor, decir, ostras, estoy invirtiendo aquí en ¿qué coste es más alto? Pero al final, en un proyecto de build to rent o incluso de obra nueva, que los tickets medios son altos, el CAC te sale de coña. Sí, yo estoy alucinando porque digo, como en los proyectos anteriores que hemos comentado, para obtener ROAS superiores a 5 tenías que sudar la gota gorda, y aquí estamos hablando de ROAS superiores a 10 y aún con gran oportunidad de seguir optimizando y seguir mejorando este número. Entonces sí que... Yo creo que además, bueno, se unen muchas cosas, ¿no? Aquí buen producto y también que el mercado va a favor, porque al final no hay oferta, ¿no? Hacéis cosas de calidad con un enfoque, una necesidad real, porque el mercado está cambiando. Pero sí que es verdad que, claro... Claro, sí. Esto es un poco lo que vemos, que comparado con un producto, con competidores y que haces comparativa, pues sí que te tienes que esforzar mucho más. En este caso es como lo que dices, hay necesidad de ir a vivir en cierta ciudad, la oferta es la que es, entonces solo haciendo las cosas bien, que te conozcan y que la experiencia sea lo mejor posible, pues ya ganas mucho. Y sí que viendo, y hay una parte importante que hemos testeado en los activos que ya tenemos más experiencia aquí en Barcelona y en las otras ciudades, que hay un grado importante de gente que va repitiendo y sobre todo que va recomendando. Que ahora mismo en Carabanchel esto aún no está sucediendo, pero sí que la parte de boca a boca es importante. Sí, es una pasada. Al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando calculas el CAC del first purchase, la primera ya sale bien, pero cuando empiezas a cruzar inquilinos con otras ubicaciones y tal, entonces ya es una pasada. Correcto. Y sí que sobre todo, también ya de cara a la inversión, nosotros sobre todo que trabajamos con Family Office y con Private Equity en residencial, hacer una buena preventa, ¿no? Lo bueno es que en digital de real estate puedes hacer una preventa súper buena y demostrar rápido que tienes, ¿no?, cola de gente que quiere, ¿no?, vivir en estos inmuebles, que tienen un buen rating, pero sorprendentemente, o sea, yo creo que a nivel digital lo estáis haciendo muy bien vosotros, porque ves a players grandes, nosotros nos han venido clientes y creo que los hemos transformado muy bien, pero está poco maduro, o sea, hay una oportunidad aún grande en real estate en España en digitalizar, ¿no? Sí, correcto. Claro, nosotros tuvimos la suerte que también el año pasado tuvimos un activo muy grande que ya no es nuestro, que es Alcobendas, que aquel sí que era la primera experiencia directa que teníamos en Flexible Living, y sí que empezamos a disparar en todas las partes. Vimos que invertir capital 3-4 meses antes del lanzamiento era perder el dinero, sobre todo porque el edificio aún no está construido, la gente quiere seguridad de dónde va a vivir, y estos learnings sí que lo hemos traspasado ahora en Carabanchel, que allí vimos que justo un mes antes de apertura o incluso en apertura, que ya se pueden hacer las visitas viendo el edificio entero, o incluso ya ves la gente que vive y cómo se lo pasa, pues la conversión es mucho más alta. Y sí. Es que el concepto es diferente, ¿eh? Build to sell es la gente compra y hace preventa, ¿no? Dos años antes, porque la mayoría compran incluso sobre plano. Sí, exacto. Y además vuestro Build to Rent es muy profesional, muy específico, ¿no? Y la necesidad que tengo hace 6 meses o un año, igual cuando llega el momento de ya poder entrar en las viviendas ya no es la misma, ¿no? Exacto. Entonces, la preventa se debe hacer, pero mucho más, ¿no?, justa cuando se abre, ¿no?, la visita a pisos. Sí que es verdad que el equipo comercial
si consigue generar una visita al edificio con, bueno, en el caso que estén residiendo en Madrid, la conversión es muy alta, porque al final ven un edificio totalmente nuevo, espacios compartidos que son espacios que no estás acostumbrado a ver en ningún concepto cerca. Entonces es algo que al final acaba gustando mucho. El verlo en directo sí que es importante. Muy bien. Y a nivel de parte que no sea tan de performance, vamos a más de social media o de contenido, o sea, aparte del performance, ¿qué hacéis? Sí, también estamos bastante metidos en social media, que al final sobre todo es generar contenido más orgánico para ver el día a día de la gente, cómo son las unidades y un poco qué esperar de vivir en Node Living, que es bastante importante. Sobre todo los contenidos generados por usuario también, que también hemos tenido... UGC, ¿no? Correcto. Y también hay la parte de LinkedIn, que esta es más enfocada a más corporativo. También hay una vertical que es enfocada más al B2B, que también es importante, que la estamos intentando atacar más desde plataformas más profesionales. Muy bien, sí, claro, al final no le hemos hablado, pero ¿no? Compañías medianas y grandes que tienen que traer directivos puntualmente aquí, pues os tienen a vosotros como partner, ¿no? Para poder encontrar estos huecos. Vale, una pregunta más tecnológica, digamos. No sé si se te ha venido a la cabeza o habéis... Bueno, ya lo sé que sí, pero lo pregunto por la audiencia. A nivel de inteligencia artificial, ¿no? ¿Hacia dónde va el real estate? ¿Qué cosas habéis probado? ¿Qué cosas tienes en mente para el proyecto? Claro, aquí sí que tenemos ciertos proyectos en fase más de testeo, que son proyectos que lo lleva más el equipo más tecnológico, que sí que hay ciertas cosas que damos soporte, pero es más suyo, que al final es integrar la inteligencia artificial a las bases de datos nuestras, a las preguntas frecuentes, sobre todo porque si viene un lead que no nos conoce de nada, pues que puedan saber de forma rápida y con el lenguaje que les toca, pues la información que necesitan saber y de esta forma pues ya cualificarlo muy más inteligentemente que no en un formulario estático de HubSpot que quizás a veces se queda limitado. Y es que realmente los proyectos como el vuestro justo lo vemos ahí, ¿no? En poner agentes de IA que nos ayuden a hacer este scoring. De hecho, la aplicación de Optimo hace esas dos cosas, ¿no? Contacto inicial y scoring, porque sobre todo los proyectos de Build to Rent, o como el vuestro, más de Flex Living y Co-Living, la generalidad de leads que puedes... Sí. Son miles y no es eficiente. No vas a tener un equipo de una fuerza de ventas de 100 tíos. Sí. Nosotros tenemos bastante experiencia en trabajar sector lujo y llegan un montón de leads de casas de millones de euros, ¿no? Sí. Y luego nos cuentan los clientes que a nivel de crediticio, de perfil, no es mucha curiosidad, ¿no? Incluso gente que tiene como pasión visitar pisos, locuras. Pero sí que es verdad que el reto, ¿no? Como decíamos, sobre todo en Build to Rent, está en hacer un sistema automático de scoring, ¿no? Que descargue a la fuerza comercial y que cada vez sepamos, ¿no? Buscar más entre los leads y sepamos cuál es el usuario idóneo para no recargar, ¿no? la fuerza de ventas. Correcto. Y que nos quieran un poco más a los de marketing. Sí, exacto. Sí. Perfecto. Pues oye, Gerard, la última pregunta que hacemos siempre. Sí. Quería preguntarte acerca de tu Ikigai, el por qué te levantas cada mañana. Puede ser más personal, profesional, lo que tú quieras. Sí, claro. Esto ya sí que es un mix, ¿no? Entre personal y profesional. Yo diría que al final para mí lo más importante es estar bien con uno mismo. Entonces sí que tengo unos básicos que son muy importantes, que es hacer deporte, cuidarme, revisar constantemente las cosas que voy haciendo, si estoy conforme o no conforme, que es más a nivel emocional, que las cosas vayan bien. Y a nivel profesional sí que soy bastante ambicioso. Siempre me gusta ir probando cosas nuevas, siempre me gusta ir descubriendo cosas. Y es por eso que siempre empecé en compañías más grandes y cada vez he ido más tirando a más compañías pequeñas, startups, porque sí que he tenido más
oportunidad de poder mover las palancas, ¿no? Mover palancas, poder tener más decisión sobre el negocio, y al final es lo que me apasiona, ¿no? De ver problemas, poder solucionarlos planteando hipótesis y sobre todo pues ofreciendo alternativas buenas para la gente en el planeta, ¿no? Que en el pasado sí que he estado muy vinculado a compañías B Corp y realmente me lo pasé muy bien, ¿no? Porque al final estaba promoviendo un producto positivo para las personas y compitiendo contra competidores que realmente creo que no le estaban dando cosas positivas al planeta, ¿no? Tanto en Veritas, que era producto ecológico, pues compitiendo contra, bueno, no diré nombres, pero al final con grandes players que al final promueven productos con aditivos y demás. En el caso de Incapto también, apostando por el café de especialidad versus café pues que viene en cápsulas y que no tiene tanta trazabilidad. Y ahora mismo en Not Living, pues más que una solución, yo diría que dando una alternativa importante pues al problema de vivienda que hay, ¿no? Que al final sí que es verdad que la solución es más compleja, ¿no? Pero sí que das una alternativa pues para poder vivir y frenar un poco estas problemáticas que pueden haber ahora mismo. Totalmente, me siento muy reconocido por eso que dices, porque Ferran y yo también venimos de big companies, de Accenture y de Capgemini, y al final montamos esto también para poder tocar palancas, pero bueno, sí que ¿no? Aprendes muchísimo y luego te sirve para aplicarlo a compañías más reales, que digo yo. Sí, yo ya te digo, siempre a nivel de cuando he estado en algunos procesos, no diré nombres porque también no es lo suyo, pero una vez estaba en un proceso de una compañía de alcoholes bastante importante en Madrid y ya era la parte final, que tenía que ir a Madrid a casi a un café con los managers y fue un momento que me quedé tranquilo en casa buscando y digo, ostras, realmente quiero promover el consumo de alcohol. O sea, si hago yo bien el trabajo, al final estaré vendiendo más, productos, evidentemente que moderación es lo suyo, pero realmente al final me tiré para atrás y dije, esto no. Entonces sí que es un poco lo que intentaré. Con propósito y con coherencia, ¿no? Es correcto, sí. Muy bien. Oye, Gerard, mil gracias por venir. Espero que nos veamos pronto y que nos cuentes un poco más cómo ha evolucionado la comercialización del proyecto tan chulo que estás haciendo en Madrid. Y nada, gracias a todos y nos vemos en el siguiente Talks. Gracias. Muchas gracias.